qué nos espera en Bolivia? No, los brazos abiertos a donde llegues. ¿Ah? Qué buena noticia. Bienvenidos a Bolivia. Llegamos a Bolivia después de 4 años. Impresionante, ¿no? Impresionante, pero ya oficialmente estamos en territorio boliviano a recorrer muchos lugares de los que hemos estado antojados por años y bueno, conocer, darle la oportunidad a su gente, a conocer más al boliviano, a derribar estereotipos que están establecidos y bueno, descubrir este país por nosotros mismos. Así que bienvenidos a esta aventura por Bolivia. Muchas gracias Paraguay y bueno, sorpréndenos Bolivia, sorpréndenos. Gracias. Estamos a 41 grados, impresionante. Así que dijimos esperar un poco acá, que hay buena sombra. Todavía nos falta hora y media para llegar a Villamontes, que es el lugar donde creemos que nos vamos a quedar esta noche. Entonces bueno, vamos a comer, trajimos unos sándwiches. Y bueno, tratar de sobrevivir a este calor impresionante. Qué locura, qué locura. Vamos a hacer una pequeña pausa, tomar algo frío porque hace muchísimo calor. Estamos a 60 kilómetros de Villamontes, entonces descansamos un poco, paramos porque el calor se puso muy intenso y estaba dando sueño, por lo que madrugamos. Entonces bueno, descansamos un poco y ahora seguimos a ver si llegamos para ya descansar bien. Y llegamos a Villamontes, la ruta estuvo calurosísima, ¿no? Muy agradecemos y aquí estamos bajo el aire acondicionado, lo necesitábamos porque yo me sentía como de muerte lenta, mucho calor y pues en la ruta y más la madrugada que hicimos hoy, que madrugamos bastante, entonces claro, eso como que nos estaba adormeciendo en la ruta, pero bueno, llegamos y estamos aquí en un lugar muy bueno. Conseguimos un hostal muy económico, 120.000 bolivianos. No, 120.000. Bueno, una cosa, 120 bolivianos la noche, tiene baño privado, aire acondicionado, bueno, y estacionamiento. Así que bueno, contentos y ya acomodándonos también un poco a la economía, le queremos mostrar los billetes bolivianos. Como siempre que entramos a un nuevo país queremos contarles un poco de su economía, como qué cosas nos encontramos y una es esto. Los billetes. Los billetes, entonces Aquí, ahí va. este por ejemplo, 20 bolivianos. Boliviano, la moneda oficial es el boliviano. Ese, 20. Algunos tienen como 50. como No sé si lugares enfoca. históricos, sus animales y fauna, flora y fauna representativa, también como personajes representativos en la historia y el de mayor denominación. Que son 200 bolivianos. Saluda. Y bueno, en cuanto a equivalencias y conversión, 7 bolivianos equivalen a $1 y un boliviano equivale a 1000 guaraníes, que es la moneda que acabamos de dejar. Así que bueno, es muy parecido el boliviano al guaraní, así que se nos va a facilitar un poco más. Y bueno, con mucha expectativa, como ya hemos dicho, de lo que va a ser nuestro recorrido por aquí. Se viene otro gran problema que es la gasolina.
Para los que no saben, aquí en Bolivia la gasolina a los extranjeros se le cobra el doble. ¿sí? O más del doble. Ahorita un litro de gasolina para un boliviano está en 3.74 bolivianos y para nosotros como extranjeros está en 8.50 aproximadamente. Está un poquito más del doble. Y claro, y al momento de comprar la gasolina exigen como que un registro con la cédula, entonces sí o sí tiene que ser boliviano. No puede llegar uno y decir soy boliviano, no, porque tienen ese registro, entonces claro, al extranjero va un poco más del doble sin el subsidio que es para los bolivianos. Y también otra cosa que pasó aquí en Bolivia es que cambió la hora. En comparación a Colombia, Paraguay, habían 2 horas de diferencia, en Paraguay eran 2 horas más. Ahora se redujo a 1 hora más, 1 hora menos en comparación con Colombia. Les digo un ejemplo, en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay ahorita pueden ser la 1 de la tarde, por ejemplo. Y aquí en Bolivia es las 12 del día. Y en Colombia serían las 11 de la mañana. Así que ahí está como un ejemplo. También hay que acostumbrarnos. Bueno, ahora se viene lo de la gasolina. Tenemos un contacto en Tarija que tiene un amigo aquí en Villamontes y nos van a ayudar a comprar gasolina con eso. Prepararnos para mañana continuar ruta. Así que aquí los contaremos. Aquí estamos con Luis. ¿Cómo está Luis? Sí, encantado de conocerte, directamente bien recibido aquí a Villamonte, con un poco de calor, pero igual la pasamos, ¿ah? Así nos recibe Bolivia, gracias por querer ayudarnos con el tema de la gasolina y por darnos la bienvenida a Bolivia. No, al contrario, más bien para mí un gusto directamente poderte ayudar en lo que sea necesario. ¿Ah? Gracias. ¿Qué nos espera en Bolivia? No, los brazos abiertos a donde llegues. ¿Ah? Qué buena noticia. Vamos a ver qué hacemos, vamos a ver cómo nos va, porque bueno, aquí en Bolivia a nosotros los extranjeros nos cobran el doble, ¿cierto? Sí, no hay ningún problema que directamente vamos a conseguir de alguna manera, directamente, como no es mucho tampoco, directamente, así que no nos afecta. Entonces ahí uno tiene que mirar las maneras y la gente que le pueda ayudar a uno y todo. Claro, así es, obligado, ¿no? Directamente, sí. Pero no hay que tener, o sea, no dejar, meterle ganas. Claro. Para todo hay solución. Sí. Bueno, y aquí vamos a ir en la camioneta. Sí, vamos, correcto, vamos. Vamos Luis, muchas gracias. Vamos. Su moto, pequeña, ¿no? No, cilindrada. Sí, es pequeña. Pero viene bien. Sí, es importante. No problema, muy buena moto. Perdón, gasolina tiene. ¿Me va a tirar la manguera hasta acá? Ya. Salió bien. ¡Qué locura! Aquí no te quieren vender. Aquí solamente te venden, por si acaso, hasta las 6 de la tarde, creo, en bidones. Te pueden vender el vehículo, pero no en bidones ya. Okay. Son instrucciones, ¿no? Que sacan ellos. Dale. 48 bolivianos, ¿cuántos litros fueron? Los 12 litros. 12 litros, para que con una idea. Si lo hubiera comprado como extranjero, hubiera salido el doble, unos 90 bolivianos más o menos. Claro, si no es más, ¿no? Si no es más, entonces imagínense la diferencia. Y ahora esto es la nueva aventura que nos espera por Bolivia. Gracias Luis. No, ¿de qué pues, hermano? Hoy eres nuestro ángel de la guarda aquí en Villamontes. Está bien, gracias. Que sí. De verdad que no, ¿qué pasa, hermanito? ¿Ah? Gracias. Encantado, Matías. Gracias. Muchísimas gracias. Y de esta manera nos recibe Bolivia. Nos pone a prueba con el tema de la gasolina, que deberemos resolver de ahora en adelante.
pero de una pone ángeles del camino que nos ayudan a superar los obstáculos que van apareciendo. En Villamontes nos despedimos del Gran Chaco y nos enfrentamos a escalar montañas con la moto y el sidecar. Nos esperan 200 kilómetros de aquí a Tarija. La mayoría va a ser de montaña, un tramo de ripio, así que esperamos nos vaya muy bien. Entonces salimos temprano, son 7:30 de la mañana, esperamos estar mediodía ya en Tarija. Vamos lento, así que bueno, un gran día para rodar por Bolivia. Gran ruta por Bolivia nos espera. Buenos días. Buen día, ya aquí terminando de alistar todo para seguir viaje. Ya empezó el calor, pero ya vamos al clima fresquito. Sí, no, más adelante. Eso. Aquí vemos que hay mucho mototaxismo, pero del calor y del sol tan impresionante aquí, pues las motos llevan como una sombrilla encima y como un poco alargada atrás para que el pasajero también quede un poco cubierto de ese calor. Cosas que se ven aquí en Villamontes. ¿Qué tal está la ruta? Empezamos a escalar la montaña. Vamos a ver qué tal se comporta Changua. Para llegar de Villamontes a Tarija debemos cruzar el Angosto, una hermosa ruta que bordea el río Pilcomayo y que en su mayoría es de ripio. Y esto es solo el inicio. Así empieza la aventura en Bolivia. Ya empezó el ripio. El Camino del Angosto es una ruta turística que ofrece mucha variedad de actividades. Atraviesa la última serranía de la cordillera Aguaragüe, por donde transcurre un camino de cornisa a cuyos pies se encuentra el río Pilcomayo, abriéndose camino entre la serranía y atravesando su último tramo como río de montaña antes de extenderse sobre la vasta llanura chaqueña. Aquí medio se alcanza a ver por donde tenemos que pasar, bordeando el río Pilcomayo, así por toda esa ruta y allá adentrarnos entre esas montañas. Qué linda está esta ruta, hasta el momento sin ningún problema, Changua con mucha fuerza, así que aquí vamos súper bien.
Esto es nuevo para nosotros, no habíamos enfrentado una ruta con tanta curva y tan empinada. Se calentaron los frenos, así que bueno, nos tocó parar aquí un poco a que se enfríen. Y bueno, apreciar el paisaje porque está lindo, ¿no? Hermoso, qué lindo es volver a ver así montañas tan imponentes y esos colores que también tienen las montañas, muy bonito. Mucho derrumbe parece, o unas rocas gigantes como que se han caído de la montaña, pero ha estado la ruta muy tranquila. Muy tranquila, vamos en camino, esto es nueva experiencia para nosotros. Changua viene bien, pensé que le iba a costar un poco más la subida, pero viene tranquila y bueno. De fondo cada vez se notan más montañas, no sé si se alcanzará a ver. Qué belleza de paisaje, qué lindo lugar. Más derrumbes en la ruta. Ya faltan 15 kilómetros para llegar a Tarija, ya van más de 7 horas de viaje. De verdad que no esperábamos encontrarnos una ruta tan linda, de verdad que hay poca información de esta zona, o nunca he visto algo así. Muy bella ruta, fue una prueba exigente para Changua, la primera de las muchas que nos espera aquí en este hermoso país. Y bueno, con mucha expectativa y también muy agradecidos de estar viviendo esto, de estar hoy aquí, de habernos despedido del Chaco paraguayo, de un Paraguay tan lindo, ahora llegar a un país tan diferente geográficamente hablando. De verdad que solo queda agradecerle a la vida de que este sueño se esté desarrollando de esta manera tan linda. Faltan 15 kilómetros, ya llegará donde Marcelo, la persona que nos va a recibir, y vamos a poder acampar en su terreno y bueno, ya descansar de este día tan maravilloso de ruta. Y llegamos a Tarija, la ciudad del vino y el Singani en Bolivia. Ahora, ¿qué más sorpresas nos traerá este país? Nos vemos el próximo domingo. De la mañana y este es el desayuno de hoy. No esperes más, es hora de que sea una realidad ese viaje que estás planeando, pero no olvides incluir una asistencia al viajero para que viajes tranquilo. Entra a Asís 365 y cotiza de acuerdo a tus necesidades. De entrada ya tienes un 5% de descuento si usas el código ROLOMBIAN.